Vamos a continuar con nuestra exposición del Evangelio de Juan, que llevamos siguiendo el último mes y que Dios mediante llegaremos hasta el final. Y vamos a ir al capítulo 3 de Juan y vamos a ver la segunda parte del capítulo. La semana pasada estuvimos viendo ese encuentro entre Jesús y Nicodemo, encuentro del que aprendimos sin duda muchas cosas, y vamos a ver cómo ahora Juan el Evangelista reconduce el relato. Nos deja sin saber exactamente qué pasó con Nicodemo, pero sí nos va a decir lo que es el mensaje de salvación, y además lo va a hacer al mismo tiempo enhebrando con el relato de qué sucedía con Juan el Bautista. Juan el Bautista, del que muy posiblemente Juan el Apóstol había sido discípulo en algún momento de su vida antes de conocer a Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 3, desde el versículo 16, que es el versículo que encadena la sección que vimos del Evangelio de Juan la semana pasada y esta sección, y dice lo siguiente. Juan 3, desde el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La semana pasada vimos el episodio en el cual Nicodemo, de manera oculta y además aduladora, se acercaba a Jesús. Aprovechaba que era de noche para que no lo pudieran ver otras personas, para que no le creara problemas con otros fariseos y con otros judíos, y efectivamente se acercaba a Jesús y empezaba a adularlo. Vimos cómo Jesús no se dejaba enredar por Nicodemo, sino que por el contrario inmediatamente le colocaba enfrente la idea de que si quería entrar en el reino de los cielos
tenía que nacer de nuevo. No bastaba con ser judío, no bastaba con ser fariseo, no bastaba siquiera con ser un maestro de la Torá, sino que tenía que nacer de nuevo. Y cuando en un momento determinado Nicodemo intentaba eludir la forma en que Jesús lo había colocado contra las cuerdas, por utilizar un lenguaje del boxeo, y le decía, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es eso? Que tengo que volver al vientre de mi madre, que tengo que nacer otra vez, pero eso ¿cómo es posible? Jesús de nuevo volvía a dejarle las cosas claras. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y nacer del agua y del Espíritu significa que en ti se cumpla la profecía del capítulo 36 de Ezequiel, donde se habla de que habrá una salvación en el momento en el que Dios limpie con agua y con espíritu el corazón y convierta el corazón de piedra en un corazón que es un corazón de carne. Ahí nos dejaba Juan. Yo les comenté cómo luego había ido discurriendo la vida de Nicodemo y de sus hijos, pero ahí nos dejaba Juan en un momento determinado. Mira, no pretendáis llegar de noche, no pretendáis adularme, no pretendáis dar vueltas. El mensaje de salvación dice que no se puede entrar en el reino de los cielos si uno no nace del agua y del Espíritu. Ahí nos quedamos, pero ahí precisamente Juan entra en una sección que llega hasta el final de este capítulo 3 de su Evangelio, en la cual él va a dar 8 notas del mensaje de salvación, que definen lo que es el mensaje de salvación y que además deja muy claro lo que implica ese mensaje de salvación. En primer lugar, el mensaje de salvación es un mensaje centrado en el amor de Dios. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es enormemente importante. El mensaje de salvación no es porque nosotros seamos importantes. El mensaje de salvación es un mensaje que no se puede formular, como dicen algunos, fíjate si serás importante que Dios ha enviado a su Hijo. Eso no es cierto. Nosotros somos pobres, pecadores sin valor, y el amor de Dios se manifiesta en el hecho de que, a pesar que esa es nuestra condición, envió por amor a su Hijo unigénito. Hay gente que insiste mucho en que a fin de cuentas lo merecemos. Incluso hay gente que diría que podemos ganar la salvación por nuestros propios méritos. Y hay instituciones que han creado todo un sistema de obras, de ceremonias, de sacramentos, para que ganemos la salvación. Pero lo que dice aquí, en lo que algunos llaman el Evangelio resumido en un versículo, y seguramente es uno de los versículos más citados, es distinto. El mensaje del Evangelio es un mensaje no de mis merecimientos, no de cuánto valemos, y por eso Dios envió a su Hijo, sino que fundamentalmente es un mensaje de amor. Dios amó al mundo. Lo que movió a Dios no fue el hecho de que valgamos mucho, ni cosa parecida. Lo que le mueve es su amor. Y su amor además se manifiesta en un hecho muy concreto, en un hecho histórico y en un hecho real, y es que entregó a su único Hijo. Es muy fácil a veces decir que se ama a una persona, sobre todo si es una relación entre hombre y mujer. La cantidad de veces que se puede decir te quiero, te amo, vida mía, etcétera, etcétera, es numerosísima. Pero aquí Juan está hablando de un amor que va más allá de las palabras y que se manifiesta en el hecho de que Dios dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que su Hijo creara una institución que el que pertenece a ese club religioso se salva. Para que su Hijo en un momento determinado nos dijera qué tipo de ceremonias tenemos que seguir para salvarnos. Para que su Hijo estableciera determinados sacramentos que nos catapultan a la salvación. No. Entregó a su Hijo unigénito para que el que cree en Él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación no es algo que deriva de nuestros méritos. La salvación no es algo que surge de ceremonias o de sacramentos o de cualquier otro tipo de acción humana. Y por cierto, tengo que decir que hasta el siglo XII la Iglesia Católica no había establecido 7 sacramentos. Todavía en el siglo XI había teólogos católicos que decían que había 30 sacramentos y los dividían en varias partes. Y hasta el siglo XII no llegaron al número mágico de 7. Y todavía tardaron años en definirlos en un concilio. Es una gran estafa espiritual. Pero además choca totalmente con lo que dice aquí Juan. Dios ha amado al mundo y lo ha hecho de tal manera que el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La primera parte del mensaje del Evangelio es el amor de Dios. Y el amor de Dios no para que compremos, adquiramos o nos hagamos con el amor de Dios, porque Él nos ha amado primero y lo ha demostrado enviando a su Hijo para que el que crea tenga vida eterna. El que crea, no el que pertenezca a un grupo, el que siga ceremonias, el que cumpla determinadas obras, sino que el que crea tenga vida eterna. Segundo, el mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay muchos evangelios que son falsos evangelios, porque no son un evangelio centrado en el mensaje de salvación. Son un evangelio centrado, por ejemplo, en el hecho de que el fin del mundo está cerca y más vale que te espabiles que te quedas aquí. Eso es un falso evangelio. Y me ha tocado escucharlo en púlpitos y me ha tocado verlo en sectas. En la época, en la salida de mi infancia y entrada en mi adolescencia, en que yo estuve en los Testigos de Jehová, ellos insistían en que predicaban un evangelio, y el evangelio era el evangelio del reino. ¿Y en qué consistía el evangelio del reino? ¿En cree en el Señor Jesús y serás salvo? No. En que el fin de este sistema de cosas estaba cerca. Bueno, estaba tan cerca que en el año 75 iba a venir el fin de este sistema de cosas y todavía lo están esperando. Pero esto pasa con mucha gente que pretende predicar el evangelio. La predicación del Evangelio para ellos no es la predicación de que hay posibilidad de salvación en el Hijo. La predicación del Evangelio es o cambias ahora o esta noche puede venir el arrebatamiento y desgraciado te vas a quedar aquí. O se puede predicar también otro falso evangelio, y es un evangelio centrado en creer que Dios no es ni más ni menos que un cajero automático. Acepta a Jesús y se acabaron tus problemas. Olvídate de caer enfermo. Olvídate de tener una enfermedad. Olvídate de pasar el más mínimo problema. Ese es un falso evangelio, es otro evangelio. Porque el mensaje del evangelio, como señala aquí muy claramente Juan, es que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Y cuando el mensaje del Evangelio no subraya, martillea, insiste en que es un mensaje fundamentalmente de salvación, es otro Evangelio. Y deberíamos recordarlo. Porque efectivamente para mucha gente es muy agradable escuchar otro evangelio. Un evangelio que no nos dice que necesitamos salvación. Un evangelio que no nos dice que no merecemos la salvación. Un evangelio que no nos dice que si conseguimos la salvación es porque Dios envió su Hijo al mundo. Y por el contrario, es otro evangelio donde vamos a recibir multitud de cosas. Recuerdo en cierta ocasión a una señora que pertenecía a los Testigos de Jehová y yo le estaba predicando el evangelio al poco de convertirme.
Y en un momento determinado me dijo, es que mire, si no existe el paraíso que dicen los testigos, no me interesa lo que pueda decir la Biblia. Y seguramente era muy honrada. También oí en cierta ocasión una señora que decía, mire, para mí el mensaje de la Biblia es que en un momento determinado a mí me van a arrebatar. Y con eso, y con tener las cuentas pagadas, tengo todo. No, usted no tiene nada. Es más, usted no tiene ni idea de lo que es el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio no solo es un mensaje de amor de Dios, sino que es un mensaje de salvación. Tercero, el Evangelio es un mensaje que salva de la condenación. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto es tremendamente importante. Estamos condenados. Estamos condenados porque somos pecadores. Y la única manera de salir de nuestra situación de condenación es creer en el Hijo de Dios. Para aquellos que creen en una salvación por obras, la idea de que efectivamente todos estemos condenados es muy difícil de tragar y es muy difícil de asimilar. En la Edad Media, después de destruir totalmente el mensaje que aparece en la Biblia sobre la salvación, el problema con el que se encontraban es que si se supone que te salvas siendo más o menos bueno, pues hombre, hay un grupito muy pequeño que se supone que se van a salvar por ser buenos, hay un grupito quizá un poco mayor que se van a condenar porque son malos con ganas, pero parece que la mayoría estamos entre medio. Ni somos tan malos ni somos tan buenos. Y decidieron inventar el purgatorio. Como en el fondo la mayoría ni somos tan buenos ni somos tan malos, inventemos un lugar en la geografía del más allá donde podamos ir todos y bueno, con una serie de ayudas, a veces económicas, pues podemos conseguir finalmente llegar al cielo. Porque la idea de que todos estamos condenados es inaceptable. Sí, hay algunos que sí, hay otros que son tan buenos que no, pero el resto que estamos en medio vamos a buscarles una salida que se llama purgatorio. Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice de manera bastante clara es que la condenación es algo que pesa sobre todos nosotros. Incluso la gente que nos puede parecer más moral y más decente y más buena es pecadora y está condenada. Y la única manera de salir de esa condenación es creer en el Hijo. La salvación no se puede comprar. El Evangelio no te da el camino para que compres, adquieras o merezcas la salvación. El Evangelio te indica que solo si crees en Jesús efectivamente puedes obtener salvación. Si me acompañan ustedes a la carta a los Romanos, capítulo 3, lo que aquí Juan dice de una manera tan densa y tan absolutamente al mismo tiempo casi telegramática, sencilla, es algo que por el contrario Pablo expresa de una manera más desarrollada teológicamente, si ustedes quieren. Y cuando Pablo, que ha ido sentando en el banquillo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, primero a todos los gentiles, a los paganos, y en el capítulo 2 a los judíos también, cuando llega al capítulo 3 se encuentra con la objeción de decir, hombre, pero si cumplimos la ley de Dios, si obedecemos la ley de Dios, nos salvaremos, ¿no, Pablo? Dios nos justificará por nuestras obras. Y Pablo dice algo muy distinto. Capítulo 3 de la carta a los Romanos y versículos del 19 en adelante dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No, la ley no te va a salvar, y es la ley de Dios. No hablemos ya de mandamientos de hombres que han ido acumulándose a lo largo de la Edad Media de maneras generalmente inmorales y buscando el lucro. La misma ley de Dios no te justifica. ¿Sabes lo que hace la ley de Dios? Te cierra la boca. Y cuando tú pretendes que eres lo suficientemente justo como para que Dios no tenga más remedio que darte la salvación, te pones a leer la ley de Dios y te das cuenta de que eso no puede ser, porque la has quebrantado en multitud de ocasiones. La ley de Dios, como dice aquí, nos da el conocimiento del pecado y nos cierra la boca. Y aquel que pretende justificarse mediante el cumplimiento de las obras y de la ley de Dios es como aquel que se levanta una mañana, nota que tiene una fiebre espantosa, se lleva la mano, estoy ardiendo, echa mano del termómetro, se lo pone, ve que tiene una fiebre altísima y en ese momento, para curarse de la fiebre, se come el termómetro. No, el termómetro no te puede curar la fiebre. El termómetro te indica que tienes fiebre y que necesitas curarte. Y la ley es el termómetro que te indica que eres un pecador, que no te puedes salvar por tus medios. Como dice aquí Pablo, la ley lo que nos da es el conocimiento del pecado y nos cierra la boca, si tenemos la suficiente decencia como para aceptar lo que tenemos enfrente. ¿Y qué pasa entonces? Versículos del 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo es clarísimo y está desarrollando exactamente el mismo argumento que aquí está trazando Juan. Todos somos pecadores. Todos estamos condenados. Ninguno de nosotros puede obtener la salvación. Y desgraciadamente que se haya corrompido el mensaje puro del Evangelio durante siglos, diciendo a la gente que ser cristiano es cumplir con una serie de ceremonias ideadas a lo largo de siglos por hombres, no cambia la situación. Todos somos pecadores y estamos condenados. Y el mensaje del Evangelio lo que dice es que el que cree en Jesús no es condenado. Y lamentablemente el que no cree no es que se condena entonces, es que ya ha sido condenado. Y va a permanecer así si no cree en Cristo. Cuarto, el mensaje del Evangelio es un mensaje que apela a que la gente ame la luz. Dice desde el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Lo que dice aquí Juan es algo que en muchas ocasiones nos parece absolutamente sobrecogedor.
y es el hecho de que hay gente que en última instancia no se va a salvar por la sencilla razón de que no ama la verdad. E insisto, es algo absolutamente sobrecogedor. ¿Cómo puede ser que la gente no ame la verdad? Pues no la ama. Y es algo que lamentablemente yo he tenido que ver en mi vida y seguramente muchos de ustedes. Predicas el Evangelio a una persona, le estás montando el mensaje de salvación y prefiere quedarse con el culto a las imágenes. Muestras a una persona que la salvación está en el hecho de reconocerse pecador y entregarse a Cristo y prefiere creer que hay un paraíso que va a descender sobre la tierra dentro de muy poco. Y eso sí, los 144.000 irán al cielo. Y sucede con mucha gente. Incluso hay ocasiones en que hay creyentes que prefieren su dorada mentira a la realidad de lo que enseña la Escritura. Y Juan en este sentido es bastante claro. El origen de la condenación, ¿en qué está? En que hay una luz y la gente prefiere cerrar los ojos ante la luz, no la quiere ver. Bueno, pero es que la luz es la luz, nos habla del amor de Dios, nos habla de la salvación, nos habla de cómo poder eludir la condenación. Sí, pero para mucha gente, su idolatría, su mentira, sus ilusiones, sus tradiciones, lo que piense mi familia es mucho más importante que el hecho de que en un momento determinado pueda producirse una manifestación de la luz y abrazándola se salve. Y ese no es un fenómeno solo particular, es un fenómeno que en ocasiones es colectivo. Si me acompañan, por ejemplo, a la segunda carta a los Tesalonicenses, es muy interesante cómo Pablo habla de un fenómeno que ya está actuando en el siglo I, pero que va a haber un momento en que va a explotar, a estallar históricamente. Y cómo, a pesar de ser un fenómeno diabólico, va a haber mucha gente que va a preferir creer en esas mentiras diabólicas que en el mensaje del Evangelio. Si vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses y capítulo 2 y versículos del 3 en adelante, en que Pablo está hablando de que la segunda venida de Cristo no está cerca, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo habla en presente, no está hablando en futuro. Reflexionen sobre eso. Y dice a continuación: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, no lo que lo detendrá, lo que ahora lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No es algo que va a aparecer dentro de 20 siglos, ya está en acción a mediados del siglo I. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyos advenimientos por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El mensaje del Evangelio es un mensaje que exige que amemos la luz. Y si en vez de la luz y de la verdad
Preferimos aferrarnos a otro tipo de cosas, a las predicaciones que nos regalan el oído y que nos gustan, a aquello que alimenta nuestra carne, a lo que ha creído mi familia de toda la vida. No vas a recibir el mensaje del Evangelio. Te quedarás con una cosa que es totalmente distinta. Quinto, el mensaje del Evangelio anuncia una salvación que solo puede venir de Dios y no procede de nosotros. Versículos del 22 en adelante. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Inmediatamente Juan conecta con el último episodio de un Juan que todavía no ha sido encarcelado. Y comenta que había una disputa entre Juan y otros judíos acerca de la purificación. Muy posiblemente porque esos judíos estaban hartos de que Juan, cuando ellos decían somos hijos de Abraham, él les decía: Dios puede levantar hijos de Abraham de entre las piedras, y si no os convertís, no os sirve absolutamente de nada descender de Abraham. Y hombre, esto a los judíos nunca les ha gustado. Sigue sin gustarles a día de hoy. Esto de que de pronto aparezca alguien y diga: no sirve de nada que vengas de Abraham, de Isaac y de Jacob si no te conviertes, no es agradable. Y por supuesto que Juan acabará disputando con esta gente, como vemos en otros evangelios, evidentemente no es extraño. Y parece ser que alguno de los que fueron a Juan además tenían mucho deseo de meterle el dedo en el ojo. ¿Te has enterado, Juan, de que aquel que vino, que estaba contigo, del que tú diste testimonio, resulta que ahora bautiza y va mucha gente a él? Fíjate cómo te ha dejado olvidado, has quedado relegado, Juan, etcétera, etcétera. Respuesta de Juan: no hay nada que podamos recibir si no nos es dado del cielo. He visto antes una referencia a uno de los libros históricos del Antiguo Testamento, cuando se pasaba la ofrenda, donde decía que damos solo a Dios de aquello que Él nos ha dado antes. Esa es una realidad que desgraciadamente muchísima gente olvida. No hay nada en absoluto bueno que tengamos que no nos haya sido dado del cielo. Y eso incluye, en primer lugar, la misma salvación y el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio recuerda que el hombre no puede recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Ninguno de nosotros puede decir: no, con lo bueno que yo soy, como diría el fariseo, y además diezmo de todo lo que tengo, y ayuno 2 veces a la semana, etcétera, 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 bla, bla, bla. No hay posibilidad de salvación si realmente Dios no hubiera enviado a su Hijo. Y el mensaje del Evangelio insiste en ello. E insiste en que realmente nosotros no le damos nada a Dios. Como mucho, devolvemos algo a Dios, de lo que Él previamente nos ha dado. Y el que no entienda esto no entiende ni cómo es el amor de Dios, ni entiende lo que es la salvación por gracia, que es algo que no merecemos ni podemos ganar por nuestros méritos. Sexto, el mensaje del Evangelio coloca en el centro a Cristo y no a los hombres.
Y esto es enormemente importante en una época en la que parece que la gente se complace en escuchar a predicadores, muchas veces, por cierto, malísimos y aburridos, pero que eso sí, se colocan a sí mismos en el centro en vez de colocar a Cristo. Fíjense lo que dice desde el versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, y es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La respuesta de Juan cuando le dicen: viene mucha gente a Jesús y él y sus discípulos bautizan gente, no es decir: hombre, aquí yo que fui el que empezó con el bautismo en esta zona del mundo y ahora estos pelagatos que han decidido seguir a Jesús se están dedicando a bautizar. Pero si el monopolio del bautismo lo tengo yo, si empecé yo, si por eso me llaman Juan el Bautista. Ni lejanamente se le pasa por la cabeza semejante disparate. Yo no soy el Cristo, yo no puedo estar en el centro. Y además, yo siempre he dicho que yo no soy el Cristo. Yo soy simplemente un enviado que va delante de él anunciando al Cristo. Yo soy como el padrino en una boda. El que se casa es el novio. Hombre, el padrino está muy contento porque el novio se supone que es su amigo y le ve contento y se está casando con la novia. Pero ¿quién ha visto una boda en que salga al final de la iglesia el padrino con la novia y se vayan de luna de miel? Es un disparate. Y efectivamente hay gente que pretende eso, ser finalmente quien se lleve a la novia. Y Juan dice: no, el centro de todo es Cristo, no yo, bajo ningún concepto. Y no solamente eso, es que además es necesario que Cristo sea conocido cada vez más y que yo vaya desapareciendo. Y esto hay gente que no lo soporta. La idea en un momento determinado de que Cristo esté en el centro y siga estando en el centro y que ellos tengan que menguar y desaparecer, se tiran de los pelos. Se les hace imposible. El ministerio al final es él y su promoción. Y bueno, hay gente que se resiste, se agarra al púlpito con uñas y dientes. No es el ejemplo de Juan. Porque el mensaje de salvación coloca en el centro a Cristo y no a ningún ser humano, por muy brillante que sea. Seguramente ninguno de los que nos subimos en alguna ocasión al púlpito tenemos ni la garra, ni el verbo, ni la contundencia de Juan el Bautista. Y sin embargo, Juan tenía las cosas muy claras. Él tiene que crecer y yo cada vez voy a disminuir más. Séptimo, el mensaje del Evangelio es un mensaje que viene de Dios y no de los hombres. Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El mensaje del Evangelio viene de Dios y no de los hombres. Y desgraciadamente, y esta es una maldición que recorre la historia del cristianismo, hay un continuo intento por usurpar el papel de Dios y dárselo a los hombres. Si perteneces a mi club religioso, te salvarás, porque es la organización de Dios. Mentira. Si perteneces a mi club religioso, tendrás los medios de salvación, porque es la iglesia que fundó Cristo. Mentira. La iglesia en el Nuevo Testamento no se parece a cosa parecida.
El mensaje de salvación está centrado en Dios y no en los hombres. Y Juan es muy claro. ¿A quién tenemos que creer? ¿A un personaje que dice que es la cabeza de la Iglesia, pero en realidad es el anticristo porque está sustituyendo a Cristo? Por supuesto que no. ¿A quién tenemos que creer? ¿A gente que pretende que sucede a unos profetas que recibieron una revelación de Dios que va más allá de la Biblia? Por supuesto que no. Y las palabras de Juan son tremendas. Al que escuchamos es a Jesús porque viene de arriba, porque viene de Dios. Y yo mismo, que en última instancia soy la voz que clama en el desierto y que cumple la profecía de Isaías 40, no soy más que un hombre. Yo no soy más que un ser terrenal. Es Cristo que ha venido del cielo el que testifica, y desgraciadamente de entre vosotros nadie recibe su testimonio. Pero el que recibe el testimonio de Jesús, no de una organización humana, no de una jerarquía religiosa, no de un supuesto grupo de profetas, ese es el que declara que Dios es veraz. Porque ciertamente Dios ha enviado a Cristo y Dios es el que ha enviado a Cristo para que hable las palabras de Dios. Y el Padre ha amado al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Hace unas semanas veía a un sacerdote argentino, yo no sé cómo pierdo el tiempo con este tipo de blasfemias, que decía que para salvarse el camino era el rezo del rosario. Chúpate esa, que diríamos en España. El rosario empieza ya en el siglo XIII y lo copiaron los caballeros cruzados de los musulmanes. Cuando llegaron a Tierra Santa con las cruzadas, matando y destruyendo todo a su paso, de pronto descubrieron que los musulmanes tenían un rosario, que era desconocido. Tenían una serie de cuentas. Era algo desconocido en la Europa que se suponía cristiana. Los musulmanes se lo habían copiado a los hindúes y a los budistas, pero los musulmanes lo utilizaban, y si ustedes alguna vez van a Egipto, van a Jordania, van a cualquier país árabe, verán que es muy fácil encontrar en la calle a un hombre que está pasando las cuentas del rosario. Y una persona que sea católica dice, ¿y qué hace rezando el rosario aquí el musulmán? Porque no tiene ni idea de lo que es. Los musulmanes lo que pasa es que tienen un rosario de 91 cuentas y cada una de ellas simboliza uno de los nombres de Allah. Y entonces van a Rahman, a Rahim, y van recitando eso. Y cuando los cruzados lo vieron, decidieron que agarraban el rosario, pero se lo dedicaban a la Virgen María, y era un invento estupendo, que según este sacerdote fanático e ignorante, es lo que abre las puertas del cielo. Y ante eso, el mensaje del Evangelio, tal y como queda muy claramente aquí en Juan, es un mensaje que dice, no, nada que viene de los hombres pertenece al mensaje del Evangelio, es lo que viene de Dios. Y por supuesto, eso de los hombres, aunque pudiera ser alguien tan destacado como Juan el Bautista, que no es el caso de este personaje, no tiene ningún valor. Porque el mensaje del Evangelio viene de Dios y no de los hombres ni de una institución. Yo, Juan, soy simplemente un personaje terrenal, aunque sea la voz que clama en el desierto. Y al que hay que escuchar es al Hijo, al que ha enviado el Padre y que habla verdaderamente las cosas celestiales. Y cuando se sustituye esa enseñanza de Jesús por una enseñanza terrenal, se está actuando como el anticristo, el que sustituye a Cristo, aunque muchos no se enteren. Octavo y último. El mensaje del Evangelio es enormemente importante, no solo porque viene de Dios, no solo porque se centra en el amor de Dios, no solo porque tiene como núcleo a Jesús, no solo porque nos trae salvación, no solo porque nos libra de condenación,
sino porque es un mensaje de vida eterna que decide el destino eterno de la humanidad. Hay mensajes importantes a lo largo de nuestra vida y sin duda todos recibimos mensajes de familiares, de amigos, de maestros que pueden tener una importancia a lo largo de nuestra vida. Pero solo hay un mensaje que decide el destino eterno y es el del Evangelio. En el versículo 36, el último de este capítulo, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense en la formulación, porque estamos hablando de algo eterno. ¿Qué pasa con el que cree en el Hijo? Pues que a lo mejor con un poco de suerte se salva. A lo mejor, si va sumando buenas obras, en un momento determinado llega al cielo. Bueno, si cumple con determinados ceremoniales, aunque sea pasando por el purgatorio, se puede salvar. No es lo que dice Juan. El que cree en el Hijo tiene, no tendrá, no puede que tenga, no vaya usted a saber si conseguirá, sino que ya tiene vida eterna. Es un presente de indicativo clarísimo. Aquel que acepta a Jesús, aquel que acepta el mensaje del Evangelio, aquel que reconoce que es un pecador que no se puede salvar por su esfuerzo ni sus obras, pero recibe el sacrificio de Jesús en la cruz, tiene ya, ahora, vida eterna. Y ese es un mensaje clarísimo. Y lo pueden sustituir por el hecho de: si obedeces a mi organización todos los días de tu vida hasta el momento de la muerte, seguramente te salvarás. Eso es una blasfemia repugnante que ofende la obra de Jesús en la cruz. Porque lo que aparece en la Escritura es obvio: el que cree tiene vida eterna. Y la afirmación es una afirmación irrefutable. ¿Y qué sucede con aquel que no quiera creer en el Hijo? Pues no verá la vida. Y sobre él descansa la ira de Dios. Y alguno dirá: bueno, vamos a ver, a mí esto del amor de Dios me parece fantástico, pero esto de la ira, un Dios airado, eso no coincide con mi visión de Dios, que se parece más a un abuelito tonto que al Dios de las Escrituras. ¿Cómo es posible? Pues porque Dios es justo y Dios castiga el pecado y castiga todos los pecados sin excepción. Y aquel que ha pecado y no ha creído en Jesús, lo único que tiene sobre él es la ira justiciera de Dios que lo castigará. Y es un destino eterno. Y en este sentido el mensaje del Evangelio no es una cuestión baladí de poca importancia. No es una cuestión en la que se da la circunstancia de que, bueno, estamos decidiendo puntos de vista, como podríamos discutirlos en el deporte, en la política, en la economía o en la historia. El mensaje del Evangelio es un mensaje cuya aceptación o rechazo marca el destino eterno de todos y cada uno de los seres humanos. Y no es un destino en el que la gente quede abandonada, porque el mensaje del Evangelio, en primer lugar, es un mensaje del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo único para que todo en el que Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por estar reunidos aquí este primer día de la semana. Te damos muchas gracias porque hemos podido dirigirnos a ti en oración. Te damos muchas gracias porque hemos podido alabarte. Te damos muchas gracias porque te hemos dado gracias con aquello, Señor, que está en nuestras posibilidades. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias como lo hacemos todos los días y varias veces, porque estamos aquí por tu amor,
no por nuestros méritos, no porque seamos mejores, no porque seamos importantes, sino porque tú nos amaste de manera inmerecida y enviaste a tu Hijo, y creyendo en Él, ahora ya tenemos vida eterna. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a comunicar este mensaje de salvación eterna a aquella gente que se cruce en nuestra vida. Que también podamos dirigirnos a ellos, que no nos desanimemos cuando esa gente no desea acercarse a la luz porque prefiere las tinieblas, pero que también nos alegremos cuando encontremos a gente que quiere ver la luz y escucha ese mensaje. Y de todo ello te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.